Cuando se habla de los efectos contaminantes de usar o no usar etanol, pues normalmente todas las miradas y los estudios se dirigen a lo que sale del escape de los carros. Y pues esa es una discusión, pero yo quiero referirme a las emisiones de gases que no tienen que ver con el motor del carro, sino más bien con el manejo del combustible, en este caso la gasolina. Los contaminantes provienen de la gasolina no quemada o semi-quemada. O sea que mientras un carro más quema el combustible, menos contaminantes hay en la atmósfera. ¿Okay? Pero resulta que si los combustibles salen crudos a la atmósfera, son sumamente contaminantes, pues. Porque la contaminación viene de lo que no se quema. Entonces, cuando se está manejando el combustible, se producen estos contaminantes. Entonces, el combustible se evapora. Nosotros vemos cuando están llenando el tanque que sale un vapor, ¿no? Y un olorcito que a alguien le gusta, pero sale vapor. Todos los tanques de la cadena de distribución de combustible, empecemos por los de los distribuidores, que son tanques enormes que los vemos en los puertos, tienen respiración, tienen que tener respiración. Y en esa respiración está saliendo el combustible crudo a la atmósfera. Y luego pasa a los tanques de los camiones, cisterna. También tiene respiración, pero hubo un trasiego, donde salió combustible crudo a la atmósfera. Y luego el trasiego a la gasolinera. Y luego el trasiego de la gasolinera al carro. Entonces, y luego el tanque de la gasolinera tiene un respirador. Y el tanque del carro también tiene un respirador. Los carros ya vienen con controles, entonces ese respirador tiene filtro. Pero el de la gasolinera tiene filtro o no tiene filtro. ¿Okay? El de las distribuidoras. Entonces, todo ese manejo de combustible que no tiene que ver con el motor del carro está lanzando gases crudos a la atmósfera que al entrar en contacto con la luz del sol se produce lo que se llama smog fotoquímico y se visualiza como esa niebla negra espesa que podemos ver al aterrizar en el aeropuerto de México o en determinados días en la Ciudad de México. Entonces, a eso se le llama ozono. ¿Okay? Al contacto, pues, el contaminante producido del combustible crudo con la luz del sol. Smog fotoquímico que se traduce en ozono. Hay ozono bueno, el que está en la estratosfera, que dicen que nos protege de la radiación de los rayos ultravioleta, de cáncer y todo eso. Pero el troposférico es el ozono que está aquí abajo con nosotros, produce cáncer y toda clase de enfermedades respiratorias. Bien, pues el estudio que hizo el Ministerio de Energía y la Universidad del Valle no menciona esto. Como que pasaron por alto, no sé qué clase de técnicos científicos tengan, pues. Pero miremos el vecino país de México. Ahí se estaba usando, siempre está el pleito de los agricultores con los vendedores del aditivo MTB, ¿verdad? En todo el mundo está eso. Entonces ahí lograron los agricultores y los gringos, porque importan muchos productos agrícolas gringos, meter un 5% de MTB en la mezcla de gasolina, y 5% de etanol y 5% de MTB. ¿Okay? Y ese 5% de etanol, pues lo permitieron en todo México, menos en los centros poblados, que son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, porque son los sujetos a esta ozono que forma la niebla negra, que por cierto existe en Sao Paulo también, ¿verdad? En Brasil, donde usan mucho etanol. Entonces, hubo una moción para subir al 10% de etanol, y entonces la Corte Suprema la votó, ¿verdad? Y lo votaron, y le regresaron a 5%, pero lo que en ningún momento se permitió es ni siquiera 2% de etanol en los centros urbanos poblados de México, que son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Bien,
Supongamos que acá, pues, prospera esta iniciativa de 10% de etanol obligatorio. ¿Qué tenemos aquí en la zona metropolitana? ¿Y qué es lo que hay? Pues, lo que no hay, controles, ¿verdad? Ningún tipo de controles. Y entonces lo que vamos a tener aquí es una niebla negra y espesa en el centro metropolitano, en la región metropolitana. ¿Y quién se va a hacer responsable de eso? Es la pregunta. Ahora, ¿cómo se controlan estos vapores? Bueno, una característica que tiene el etanol es que por peso tiene más el doble de oxígeno que el MTBE, que es su equivalente. Entonces, como es más volátil, las emisiones de gas crudo son el doble con etanol que usando MTBE. Entonces estamos mandando el doble de ozono y estamos duplicando la posibilidad de tener una niebla negra en la zona metropolitana. ¿Quién se va a hacer responsable de eso? ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué la Universidad del Valle no sabe lo que es el ozono? No sabe lo que es lo que lo produce. No sabe que en México, nuestro país vecino, tiene ese problema y lo prohibió. Cualquiera de ustedes puede googlear esa información. No se prohíbe etanol, no se permite etanol en las zonas pobladas de México. Y ustedes pueden ir a ver esa niebla espesa en México. Aparte, lo que nos va a causar en nuestra salud. Toda clase de enfermedades respiratorias, incluso cáncer, bronquitis, asma, etc. Entonces, ese es algo que nadie habla. Eso es lo que queríamos hablar hoy. Si las cadenas de combustible tuvieran controles, podría disminuirse un poquito ese problema. Nunca eliminarlo, porque siempre hay trasiego. Pero ¿qué controles vamos a tener cuando 2/3 partes de las gasolineras son informales? Y se llaman de bandera blanca. Y las abanderadas le llaman a las formales, que son las marcas internacionales, que sí tienen controles propios ellos mismos, ¿verdad? De sus franquicias, que son apenas la 1/3 parte. Entonces tenemos una economía informal en el manejo de combustibles. ¿Cómo les vamos a meter controles? Este camión cisterna que se llevó 10 carros hace unas semanas, se recuerdan, que gracias a Dios no se murió nadie. ¿Saben qué transportaba? Ahí está en la portada de Prensa Libre. Etanol llevaba esa cisterna. Era un transporte de etanol y cuando llegaron al lugar del accidente y se llega el representante de la empresa transportista a decirles que no tenía seguro y que cada quien con sus daños. Imagínense, o sea, no hay controles. Ahí está la demostración. Imagínense, ni siquiera el transporte de una cisterna de etanol tenía seguro y fue a causar ese accidente que se llevó como 12 vehículos. Aquí no hay controles. Así que vamos a tener niebla negra y espesa y vamos a sufrir enfermedades. Sí pasa este proyecto del etanol obligatorio. Uno de los grandes temas del proyecto de movilidad verde que ejecutó la Universidad del Valle a pedido del Ministerio de Energía y con patrocinio del BID y no sé quién más, es las reducciones de CO2. El CO2 es a lo que se le atribuye el efecto de invernadero que supuestamente provoca el calentamiento de la Tierra. Cuando el calentamiento de la Tierra ha tenido ciclos milenarios durante la historia del planeta, e incluso los polos llegaron a estar hasta la mitad de Estados Unidos. Pero van a decir que de repente las fogatas de los cavernícolas regresaron toda esa casquete polar, ¿verdad? Entonces el tema es si la actividad del hombre puede o no influir en el clima, pero como estaban hablando de calentamiento global y hubo un año de enfriamiento, ahora le llaman cambio climático para no meter las patas, pero nos siguen dando paja, ¿va? Y entonces, ¿a quién le afecta el CO2? Bueno, está en la agenda 2030, ¿va? Es el gran tema del CO2. Pero ¿qué tiene que ver el CO2 con el ser humano? Bueno, primero, ya aceptaron en la cumbre COP2, ya aceptaron en la cumbre climática que los países pequeños no somos los que emitimos los gases contaminantes, son los grandes, los culpables, nosotros somos víctimas.
Y Guatemala también se aceptó que Centroamérica es una de las áreas más susceptibles a desastres por el cambio climático. Inundaciones, tormentas, todo lo que ustedes quieran. Entonces nosotros somos víctimas del cambio climático, ¿no? ¿Y cómo es que todo nuestro enfoque está en colaborar a reducir las emisiones de CO2? Y ustedes saben cómo se reducen las emisiones de CO2. Bien, olvidándonos de las emisiones que afectan la salud del ser humano. Si el combustible que sale por el escape del carro se quema 100%, lo que produce es CO2. ¿Ok? Bueno, entonces debíamos querer más CO2. Si no se quema completo, produce contaminantes tóxicos para nuestra salud. Si la gasolina no se quema totalmente, produce emisiones de hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno. Pero si se quema totalmente, ya no hay estos contaminantes tóxicos para nuestra salud, lo que hay es CO2. Entonces lo que está poniendo el gobierno en la balanza es nuestra salud contra la agenda mundial del CO2. ¿A mí qué me importa el CO2? A mí me importa mi salud, pero el gobierno está fijando en la Universidad del Valle en la salud de los guatemaltecos. Mientras más CO2 hay es porque más se quemó la gasolina, es porque menos me va a afectar la gasolina no quemada. Y de ahí salen los contaminantes. Entonces yo no entiendo. Somos víctimas del CO2 y queremos que paguemos con eso y a costillas de nuestra salud y una universidad de prestigio, ¿verdad? Bueno, el misterio no me extraña nada, ¿verdad? Pero entonces ese es el gran tema del CO2. Y luego, que el cambio climático es una teoría. Entonces, las ciencias exactas se basan unas en la experimentación y otras, y es irrefutable el resultado. Aquí está la experimentación, pero la otra parte se basa en axiomas. Y un axioma es una verdad que, si yo la digo, parece irrefutable. El CO2, la emisión causada por el ser humano, cambia el clima del planeta. No cabe por ningún lado que sea irrefutable. Es un enunciado de alguien, es una teoría. Pero por esa teoría, como está en la Agenda 2030, nos meten costos a todos, en nuestra economía y en nuestra salud, por una teoría que no está comprobada. En base a mencionar un axioma. Una verdad irrefutable es como los dogmas, ¿va? Los famosos dogmas que no podemos cuestionarlos. Un dogma climático, eso es lo que es. Así que el CO2, perdón, al carajo.